en momentos como hoy, no es que las personas estaban creyendo que algo iba a suceder. Nadie estaba al lado de la piedra diciendo como en Año Nuevo, 10, 9, 8, 7, no. Ellos creían lo mismo que creemos nosotros cuando alguien muere, que la gente va a seguir muerta por siempre. De manera que en ese día lo que sucede toma a todo el mundo por sorpresa. Para ellos la esperanza se había terminado, para ellos lo que ellos soñaban, ese Mesías que creían que era Cristo, definitivamente no era, porque los Mesías no mueren. De manera que así es como empieza la historia que vamos a tratar hoy día con usted. Y dice así: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Ese día, después de 2 días, tenían el tiempo recién, en un día, para comprar los ungüentos y poder mirar o hacer o tratar a Jesús de la mejor forma posible. Y además posiblemente pasar con ellas un momento con el Mesías, con el Maestro, que ya no pensaban que era su Mesías, porque no lo habían alcanzado a ver. No sé si usted se acuerda o si usted tiene claro que fue en 24 horas desde que Jesús fue preso hasta que Jesús estaba muerto. Y ahí no había espacio para nada. Así que después de haber pasado el Sabbat, después de tener la posibilidad de medio pensar, salir del shock en que están, las señoras deciden acercarse a donde estaba muerto Jesús. Y dice así: muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndole unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Imagínense, la piedra era tan grande que 3 mujeres juntas no iban a poder mover la piedra. Y lo único que pensaban era: ¿qué hacemos? Mientras seguían caminando y seguían caminando hacia donde estaba la piedra, hasta que llega el momento en que están enfrente y que descubren que ya no está. La piedra se ha movido. Entran presurosos y descubren que Jesús no está. Ellos habían pasado cierto tiempo de haber visto a Jesús ser crucificado. En la cosa más terrible que hayan podido ver en su vida. Antes de eso lo habían sacrificado y antes de eso habían tenido un juicio en el Sanedrín y lo habían declarado culpable. Ven con sorpresa cómo lo matan. Y después, cómo 2 amigos de él, 2 miembros del Sanedrín, José de Arimatea y Nicodemo, van y le piden a Poncio el Pilato que les permita llevar el cuerpo. Y lo llevan. Y lo llevan y lo ponen las mujeres ven cómo la ponen en una tumba, pero los hombres hacen lo más que pueden. Y lo que sobró de ungüento, lo que tenían por ahí, fue y lo pusieron para poder terminar de trabajar con el cuerpo de Jesús. Y tenían que irse a correr porque el Sabbat venía y ahí ya no se podía hacer nada. Así que después de pasado ese tiempo, viene Jesús, no está. Ahora, ¿qué es lo primero que las mujeres piensan? ¿Jesús resucitó? No. Lo primero que pensaron ellas es: se robaron el cuerpo de Jesús. Así que, como pueden, corren. ¿Y hacia dónde van? Dice así: así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, que es Juan, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo ha puesto. Cuando oyen esto los muchachos,
las personas que obviamente no esperaban que Cristo esté en ninguna parte, sino en el sepulcro. Nos cuenta Lucas que ellos empiezan a pensar en estos hombres lo siguiente, le dice, pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. ¿Qué pensaron cuando las mujeres llegaron? Con el shock están histéricas. La mujer no ha podido superar la muerte del Mesías, quien ahora vemos que no es Mesías porque los Mesías no mueren y porque no está el Maestro, están desesperadas. Sin embargo, 2 de ellos no se iban a quedar sentados, algo tenían que hacer. Por lo menos fueron a ver si era cierto. Dice que fueron corriendo 2, Juan y Pedro. Juan era más rápido que Pedro y llegó primero, pero no se atrevió a entrar. Y es Pedro el que entra. Y entra Pedro y dice, Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. ¡Wow! Pedro llega con Juan, los amigos de Jesús, y cuando salen viendo que las telas están ahí, no salen a decir, aleluya, Cristo ha resucitado. No. Jesús resucitó. Todos estos amigos y discípulos de Jesús, hombres y mujeres, que serían aquellos por quienes nosotros supimos que Jesús resucitó, que fueron los primeros testigos de Jesús y que murieron por testificar a Cristo, nos declararon al principio, en ese primer día, ellos documentaron su propia incredulidad. Ellos dijeron, como diríamos nosotros, que las personas no resucitan, que las personas mueren y se quedan muertos siempre. De manera que ellos no tienen el menor problema en decirle a todo el mundo que eso es lo que ha sucedido. Vuelven al sitio donde están escondidos porque piensan que ellos son los siguientes al quien va a matar los romanos y Poncio Pilato. Y escondidos están hasta que ya empieza a terminar el día, empieza a atardecer. Han descubierto que Jesús no está en la madrugada de este domingo. Y ya estamos en el atardecer y los hombres que ya han visto que el cuerpo no está, siguen sin hacer nada. Y esto es lo que pasa. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos les saludó, la paz sea con ustedes. Están sentados, puerta cerrada, y de repente Jesús, que no está supuesto a resucitar, y eso es muy importante que usted lo entienda, porque sería diferente si la gente esperaba que eso sucediera. Lo importante es que ellos no tenían la menor idea que esto iba a suceder, por mucho que Cristo les había dicho que iba a suceder. Pero ellos no podían creer que un Mesías se puede morir. ¿Qué dice después? Dice, aterrorizados, creyeron que veían un espíritu. ¿Y qué hubiera pensado usted? Lo mismo. Hubiera pensado que eso era. Y le dice Cristo, ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué les vienen dudas? No sé si cuando yo leo eso siempre me acuerdo del famoso barco que era, cuando están las tempestades. Y Cristo está rucotote, está dormido Jesucristo. Y eso va y viene, y Jesús sigue dormido. Y de repente se va, Jesús, no te importa que morimos. Y Jesús le dice, ¿y por qué vas a morir? Porque mira la tempestad, mira lo que nos está sucediendo, no vamos a morir. No sé si te van a morir, pero ¿por qué tienes miedo? Esa misma pregunta les vuelve a hacer los discípulos el día que Él resucita. ¿Por qué tienen miedo? Dice, cuando todavía estaban, yo con ustedes, le dice Cristo, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley
de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y les dice a los discípulos, pero yo les dije todo lo que iba a pasar. Dice, miles de años antes de que yo nací, eso. Y les he dicho que yo iba a resucitar. ¿Cuál es la sorpresa? Ya estamos aquí. Esto es lo que está escrito, les explicó. Que el Cristo padecería y resucitara al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. ¿Qué tan impactante tiene que haber sido para los discípulos? Estar totalmente perplejos, porque el Mesías estaba ahí. Y por eso es cuando venimos a días como este, y siempre se lo digo, usted tiene que comprender que la gente no empezó a creer porque se escribió la Biblia. No. El creer en la resurrección no se dio por una información, se dio por un evento. ¿Por qué nosotros somos cristianos? Somos cristianos por un evento. ¿Cuál es el evento? Cristo resucitó. Y por eso es que Cristo les dice, ustedes son testigos de estas cosas. ¿De qué son testigos? Piénselo un ratito. Cuando Cristo murió, la esperanza se había muerto. El movimiento que él decía que iba a formar estaba muerto. No había nadie a quien salvar, no había nada que hacer. Toda la esperanza se había muerto el día que Cristo había muerto. Y Cristo viene y se muestra donde él dice, ¡hey! Aquí estoy. La resurrección de Jesús generó el cristianismo y lanzó un movimiento llamado iglesia. ¿Por qué nació la iglesia? Porque 300 años después un señor dijo, yo soy papa y aquí estamos. No. La iglesia empezó porque un señor, 150 años o 200 años después, dijo, bueno, ahora resulta ser que vamos a creer en esto. No. O que mira, lo que pasa es que la Biblia fue escrita y ahora, ya no me acuerdo ni cuántos años, y lo recopilaron. Y desde ahí es que nosotros creemos. No. Nosotros no creemos que Cristo resucitó porque la Biblia lo dice. Sí es cierto, pero es mejor que eso. Se lo he dicho 1000 veces, es mejor que eso. Es porque testigos presenciales lo dijeron. Ahora, cada uno de ellos escribió y eso lo unieron en un solo libro que nosotros llamamos la Biblia. Pero la razón por la que nosotros creemos es por los testigos, incluido, y siempre lo repito, un hermano de Jesús, llamado Santiago. Y Santiago terminó manejando la iglesia de Jerusalén. Ahora, le pregunto siempre, así que ya se lo sabe de memoria lo que pregunto, todo el tiempo le ando preguntando. ¿Qué tiene que hacer su hermano para que usted crea que es el Mesías? Nada. Usted a su hermano no le creería nunca. Ninguno de nosotros le creeríamos a un hermano mío que es el Mesías. ¿Qué tenía que hacer Cristo para que Santiago piense que realmente Cristo era el Hijo de Dios? Resucitar. Eso era todo lo que tenía que hacer porque era lo único que le iba a funcionar. El fundamento de la fe cristiana es un evento extraordinario que da profundas implicaciones. ¿Por qué nos da profundas implicaciones? Porque debido a eso cambia nuestra vida. Nuestra vida no cambia porque venimos a un sitio como este, tan lindo como puede ser venir. No es porque usted escucha una buena prédica, por tan buena que puede ser, o canciones que la hacen conectarse con lo espiritual. Todo eso es cierto. Pero usted tiene que comprender que sin resurrección no hay cristianismo. El día que alguien prueba que Cristo no resucitó, y yo sé que es imposible, pero no importa, tenemos que cerrar las puertas y nos vamos a nuestra casa. La resurrección es el hecho
que hace esto. Y por eso probablemente es que usted, espero que no, pero viene por lo menos una vez al año, cada vez que Cristo resucita, escúchame, cada vez que celebramos la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque tal vez usted no cree, pero quiere creer. Tal vez para usted el problema grave no es ese, es el total del dura que es la vida, tan injusta que es ella. Entonces, este hombre llamado Pedro es uno de los discípulos de Jesús, y Pedro le cuenta a Marcos la historia de Jesús. Y Marcos escribe en una cosa que llamamos el Evangelio de Marcos, y decimos que no es que decimos, sino que es lo que Pedro le dijo que había sucedido. Después de eso, Pedro decide dictar a uno o varios escribas 2 cartas que han llegado hasta nuestros días. Así que te voy a traer una parte de ese Pedro, que este Pedro es aquel que conoció quién era Cristo, por primera vez le dijo que sí era así a un carpintero que le dijo cómo se pesca, cuando él era pescador. Él lo siguió y estuvo dispuesto a matar a una persona cuando lo quisieron apresar, lo vio morir, y cuando lo vio morir lo traicionó, y cuando Cristo resucitó, regresó a la fe. Ese Pedro nos cuenta lo siguiente. Alabado sea Dios, empieza lo que nos cuenta, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. ¿Quién es esta persona? Cuando dices Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿de quién es Padre Dios? De una persona, después nosotros por adopción, una sola persona, Cristo Jesús. Por su misericordia, y continúa el versículo y dice lo siguiente: nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesús. ¿Cómo usted es que usted nace de nuevo? ¿Por qué nace de nuevo? ¿Porque usted hace una oración? No, sí, pero no. La primera vez que usted sabe de que Cristo le puede dar gracia, que es regalo inmerecido, es cuando se lo contaron. No. Todo empezó cuando Cristo resucitó. Y le he contado 100 veces, no he contado tantas veces, pero le he contado muchas veces, que el día número 1 del cristianismo no es Navidad, es la resurrección. Ese es el día en que realmente nosotros cambiamos completamente de seres humanos, porque dejamos de estar de muerte a vida. Alabanza sea Dios, dice Pedro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. ¿Cuál es su esperanza viva? Que Cristo resucitó. Y esa esperanza viva, antes de que Cristo nos dejara ver que había resucitado, no era su esperanza viva, era su pensamiento mortal. Usted y yo solo estábamos listos para morir y morir para siempre. Y eso es lo que la gente pensaba que iba a suceder. Continúa Pedro y dice: y recibíamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. ¿Quiénes tienen herencia? Los hijos, ¿verdad? Los hijos tienen herencia. Entonces, si nosotros recibimos herencia, es porque nosotros ahora somos hijos. ¿Y por qué somos hijos? Porque Cristo resucitó y nos permitió volver a nacer. El cristianismo se basa en el evento que es la resurrección. Y nuestra herencia no se puede perder, no se puede contaminar, no se puede marchitar, nada. No importa lo que usted haga. Cristo le ha regalado algo que usted no tiene que hacer, y usted lo sabe el día que usted se prueba a usted mismo. Y si no cree que está aprobado, me pregunta.
porque yo le puedo dar 484 pruebas de que Cristo resucitó. No sé si son 484, pero son un montón. Y termina diciendo, tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Ahora, yo quiero que usted entienda cuando Pedro dice esto. Dice que está reservada en el cielo. Pedro era un judío. Los judíos no tienen ninguna palabra o ninguna narración en el Antiguo Testamento de que el cielo existe. Tanto que los judíos, la mitad de los judíos, el 50% de los judíos, no creían que el cielo existía. Creían que nosotros nos moríamos, habíamos vivido por el placer de Dios y nos moríamos, ahí se terminó. Así que Pedro no lo supo como esa historia que usted y yo conocimos cuando éramos niños y nuestros padres siempre nos decían, creyeran o no creyeran, que para los buenos está el cielo y el cielo, el cielo y el cielo. A Pedro no se lo habían dicho nunca cuando era niño. Nunca. ¿Cuándo entendió Pedro que existía el cielo? Cuando era ya un adulto y su Señor, que resucitó, le dijo que había cielo. Y cuando él estaba con ellos el último día, él se fue al cielo. Ese fue el día que lo supo. Así que cuando está contando esto, quiero que usted tenga claro que no está contando una historia que oyó, qué bonito, Adán y Eva. No. Ellos no creían que el cielo existía, no estaban seguros. Lo creyeron después de que Cristo resucitó. Continúa. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Esto de aquí es un versículo que si usted tiene problemas de creer en Dios porque usted ha sufrido o ve que el planeta sufre demasiado, este es su versículo. Porque no me cuente que Pedro no sufrió. De hecho, dice la tradición que él lo mataron en Roma volteado. Y le garantizo que lo habían pateado, pero con ganas, cuando evangelizaba. Y él viene y le dice, oye, nosotros no creemos, o no es que vamos a dejar a Dios por pruebas, porque eso sucede, porque sufrimos. Si usted cree que alguien puede creer en Dios a pesar de sufrir, ¿qué más quiere de Pedro? Vio morir Pedro vio que le sucedió la peor cosa posible a la mejor persona que él había conocido. Y si él puede creer a pesar de eso, es porque nuestra base no está en el hecho de que no suframos, está en el hecho de que Cristo resucitó y que nos está esperando. Sigue diciendo lo siguiente: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con las cosas perecederas como el oro y la plata. Continúa, por favor. Sino que la precisa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Dónde va a salir su alegría, su felicidad, su gozo, el vivir completa? ¿Cuando tenga plata? No. Cuando tenga todo lo que necesita, cuando todo el mundo suyo esté bien, no. Usted lo va a hacer el día que la preciosa sangre de Cristo está con usted. Usted tiene que entender que esto de aquí, del hablar de un cordero sin mancha, es una frase bien interesante. Pedro era discípulo de un señor que se llamó Juan el Bautista. Juan el Bautista hablaba sobre Dios y decía que él no era lo primero, sino que el primero era el que venía. Y estando al lado de su maestro en ese momento, que era Juan el Bautista, lo escucha decir: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo entendieron? No. ¿Cuándo lo entendieron? Cuando lo vieron resucitado. Pedro había visto con claridad
que su maestro había muerto y lo vio unos días después desayunando con él en la playa. Por eso él no podía decir que no era cierto. Sabemos que Dios es por nosotros porque Jesús murió por nosotros, no porque las cosas siempre les funcionaban. No, a los discípulos no les funcionaba la gran mayoría de las veces. Ellos predicaban, llevaban a gente a los pies de Cristo y cada vez los perseguían y los perseguían. Y usted sabe también, y si no sabe se lo cuento, que a los cristianos los ponían como lámpara y les prendían fuego. Iluminaban las noches mientras morían quemados durante todo el día. Así que no me diga que es el sufrimiento. Tenemos que entender con claridad que la resurrección nos demuestra 5 cosas, creo yo, muy importantes. Tal vez muchas más, pero yo le voy a resumir 5. Número 1, Dios es personal. Dios es personal para cada uno de ustedes. Dios está con cada uno de ustedes y no se va a alejar de usted si usted quiere vivir con Él. Número 2, el sufrimiento no es evidencia de la ausencia de Dios. No, que usted me diga que la vida es dura y que la vida es injusta, no lo lleva a usted a no creer en Cristo. El sufrimiento va a venir de todas maneras. Lo que cambia nuestra relación con Dios no es que suframos o no. Si usted cree en un Dios que le va a evitar el sufrimiento, se equivocó de Dios. Se equivocó de Dios. 3, el cielo es real y nos está esperando. El cielo está ahí porque es el sitio donde Dios nos va a llevar, como usted quiera llamarlo o que quiera decir qué es lo que es. Hay un sitio donde usted y yo vamos a llegar y sabemos eso porque Cristo resucitó. 4, el perdón está siempre disponible. La gracia está siempre disponible. No importa lo que usted haya hecho, no importa si traiciona a Cristo en la mitad, no importa si traiciona a Cristo al final o al principio, no quiero que lo haga. Pero usted tiene que entender que el perdón está siempre disponible para usted. Y no haya pecado tan grande que Cristo no lo probó cuando murió. Y es señal de que usted está perdonado el hecho de que Cristo resucitó. Y 5ª y última, tú eres amado por Dios. Cuando venimos en días como este, no venimos a decirle a usted solamente que Cristo resucitó. Le venimos a decir que Cristo lo ama a usted y me ama a mí. Y que el resucitar es solamente la prueba y la demostración de que Jesucristo, cuando moría y cuando salían gotas de sangre, había una gota de sangre que tenía su nombre. Y cuando Él resucitó, Él le dijo, en esa gota que mostraba tu pecado, ha sido perdonada. Ahora lo único que tienes que hacer es decirle gracias. Solamente tienes que decirle gracias, lo acepto. Y por eso es que siempre, días como hoy, tardes como hoy, lo que venimos a hacer es a celebrar el hecho de que cada uno o la mayoría de los que estamos aquí, y oro porque seamos todos lo más pronto posible, le hemos dicho a Jesús gracias. Le hemos levantado la mano, le hemos hecho así y le hemos dicho, dame el perdón. ¿Cómo sabes que es verdad que te ha perdonado? Porque un día como hoy, Cristo resucitó. Y eso es lo que celebramos días como hoy. Y por eso, para nosotros es el día de fiesta. Y un día que espero que usted y yo compartamos esta fiesta durante este tiempo hasta que terminemos. Muchas gracias. ¡Dele, pana!